siguiente documental tratará los siguientes temas: población y crecimiento, evolución de la ciudad, infraestructura, migración. La distribución de la población en el territorio es uno de los elementos esenciales que definen un país. Aspectos como la densidad de población en las diferentes regiones, los niveles de urbanización, la relación de la población con su entorno y los patrones de la migración, tanto interna como internacional, constituyen elementos fundamentales del desarrollo de una sociedad. En Honduras, la población está distribuida en forma desigual a lo largo del territorio. Hay departamentos que concentran grandes masas poblacionales, mientras otros están escasamente habitados. El país se ha venido urbanizando aceleradamente en los últimos años, aunque a un ritmo menor al de otros países de América Latina. Honduras es un país centroamericano que se divide en 18 departamentos y estos en 298 municipios. El crecimiento general de la población está determinado por dos movimientos, el crecimiento natural y el social. En Honduras, el movimiento natural ha sido el determinante en el cómputo de la población nacional. El crecimiento natural resulta de la diferencia entre nacimientos y defunciones, y el social de la diferencia entre inmigraciones y emigraciones. La fecundidad es la variable que más puede influir en el tamaño y en la estructura de una población dada. En Honduras tiende a descender el nivel de fecundidad, aunque sigue siendo uno de los más elevados de la región centroamericana. Para el año de 2012, hay indicios que indican que la gente ya vivía en pueblos para el año 2400 a.C. La parte occidental de Honduras era parte de la civilización maya, en particular las ruinas de Copán, cerca de la frontera con Guatemala. Alrededor de Copán, por unas decenas de kilómetros, había otros sitios mayas, como El Paraíso y Río Amarillo, con inscripciones y esculturas mayas. La cultura maya prosperó entre el año 2500 a.C. hasta 892 porque se dejó de escribir. La mayor parte de Honduras fue poblada por gente civilizada no maya. Es bien difícil saber quiénes fueron porque sus idiomas no fueron preservados en escritura como los mayas, pero deberían incluir a los antecedentes de los lencas, los tolupanes, los misquitos, los payas, los sumos y otros conocidos desde la temporada de la conquista española. Estas sociedades estaban estratificadas organizándose en caciques, quienes gobernaban, tributarios, que eran las personas pertenecientes a estas sociedades, y los esclavos. Al final del proceso de la conquista, las poblaciones indígenas fueron sujetas al poder español de forma discriminada. Los diferentes grupos indígenas se vieron reducidos a su mínima expresión, si acaso no fueron aniquilados del todo. El choque entre Europa y América resultó nocivo para los naturales, quienes vieron destruidos su orden social, sus creencias, sentido de la justicia y, en algunos casos, hasta la lengua. A manera de ejemplo, podemos citar que a mediados del siglo XVI, la población del centro y occidente de Honduras disminuyó de 600.000 habitantes en el momento de la conquista a 32.000 después de este proceso. Ello provocó que las características demográficas del continente fueran modificadas a largo plazo. Se introdujeron nuevos grupos humanos, tanto europeos como africanos, mientras que gradualmente disminuía la población indígena para dar origen a la manifestación racial propia del periodo colonial, el mestizaje. Después de la independencia, el país adoptó el título de República de Honduras. En 1840, Comayagua era la capital de Honduras.
Luego fue trasladada a Tegucigalpa en 1880. En el siglo XX se desarrollaron los cultivos de la tierra. Viene la transnacional Standard Fruit Company para desarrollar la siembra del banano y comienza la migración del campo a la ciudad. La fortaleza de San Fernando de Omoa fue construida por los españoles para defenderse de los piratas. En el siglo XIX se proyectó la línea de ferrocarril desde la costa caribeña a la capital, pero agotó su presupuesto cuando alcanzó la ciudad de San Pedro Sula, por lo que se convirtió así San Pedro Sula en el principal centro industrial y la segunda ciudad más grande. El país tradicionalmente careció tanto de una infraestructura económica como de integración social y política. En el siglo XX, las ciudades sufren un crecimiento y desarrollo económico, siendo algunas de ellas industrializadas. Su infraestructura propuso estructuras de concreto armado y arquitectura moderna. San Pedro Sula se catalogó como la segunda ciudad más importante del país, también como la capital industrial del país por su tesón en la inversión, industria y comercio. San Pedro Sula también cuenta con el aeropuerto internacional más importante del país, el aeropuerto Ramón Villeda Morales, y con la terminal de transporte terrestre de pasajeros más grande del país, por lo que se considera a San Pedro Sula como el punto principal de entrada y salida de los turistas que arriban a tierras hondureñas. El siglo XXI ha venido a evolucionar la ciudad. La inversión nacional y extranjera no se hicieron esperar, y hoy en día muchas de las ciudades del país, como San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, se han convertido en el pilar fundamental de la economía de Honduras. Honduras tiene 4 puertos marítimos certificados en el Pacífico y el Atlántico, y entre ellos el más importante de la región, Puerto Cortés, el primer puerto en ser incluido en el programa Megapuertos. Además, el único puerto de aguas profundas de Centroamérica. Cuenta con servicio de compañías navieras las 24 horas todo el año. Honduras es considerado un puerto de distribución para Centroamérica. Dispone de una moderna red vial que enlaza las principales ciudades del país con los 4 aeropuertos internacionales. Honduras cuenta con tecnología de punta e inalámbrica, de fibra óptica y vía microondas, convirtiéndolo en uno de los países mejor interconectados de la región. En el sector de las telecomunicaciones operan varias compañías de telefonía móvil y fijas, entre ellas Hondutel. La falta de inversión pública y privada en fuentes de energía renovable ha provocado que la demanda de energía surgida en los últimos años fuera cubierta con plantas térmicas a base de combustibles fósiles. Actualmente, el 65% de la energía que se consume proviene de estas plantas. En mayo de 2015, Honduras inauguró la mayor central fotovoltaica de América Latina, con una capacidad instalada para producir 100 megavatios al año con 2 plantas de 50 cada una, y con la posibilidad, según la demanda, de llegar a alcanzar hasta 140. Lamentablemente, Honduras se ubica entre los países con peor infraestructura a nivel mundial, de acuerdo al reporte de competitividad global del Foro Económico Mundial. Con una calificación máxima de 7, Honduras obtuvo 3.2 en infraestructura, ámbito en el que se analizó la infraestructura de transporte, electricidad y telefonía. Fueron evaluados la calidad general de la infraestructura, de las carreteras y de los puertos marítimos y aeropuertos, así como el acceso a la electricidad, los suscriptores de telefonía y líneas telefónicas por cada 100.000 habitantes. Actualmente se ha iniciado una inversión en la infraestructura vial del país, programado desde el año 2014 hasta 2018, con pasos a desnivel, rotundas, retornos, microcarpetas, bacheos y diferentes proyectos infraestructurales para los cuales se han invertido miles de millones de dólares.
Debido a los miles de automotores públicos y particulares, se han ocasionado serios problemas de congestionamiento en las ciudades principales del país, razón por la que este tipo de obras son de gran ayuda a los conductores. En Honduras se ha profundizado en años recientes la migración hacia el exterior, especialmente a los Estados Unidos de América. Ella genera flujos sustanciales de remesas, pero implica pérdida de capital social y humano, afecta a las familias de los emigrantes e implica riesgos para estos. La creciente migración involucra a las mujeres y los jóvenes. Las causas principales de la migración internacional se debe a la pobreza, desempleo y violencia. Los migrantes internos parten del sur, occidente y centro del país hacia la costa norte y el departamento de Francisco Morazán. La migración interna es producto de la crisis económica y el aumento de la violencia, extorsión y crimen organizado.